Te voy a explicar cuál es la diferencia entre un tumor maligno y un tumor benigno, ya que hay muchísima mala interpretación con respecto a esto y genera muchísimo miedo y conflicto en los pacientes, ¿sí? Entonces, cuando escuchamos hablar de un tumor benigno o un tumor maligno, la medicina convencional suele, digamos, explicarlo de forma muy simple. Uno sería bueno y el otro malo. Pero cuando analizamos cuando analizamos este funcionamiento que tiene el cuerpo y sus procesos desde la perspectiva de las 5 leyes biológicas, la diferencia se entiende de otra manera, porque la biología no trabaja con criterios morales, sino siempre trabaja con programas biológicos, ¿sí? y en carácter adaptativo. No existe algo a nivel biológico que sea malo, ¿sí? Que tenga malignidad y trate de perjudicarnos, atacarnos o ir en contra de nuestra vida. Eso no existe. Entonces, lo primero que hay que comprender es que el cuerpo siempre funciona como una unidad, psique, cerebro y órgano, ¿sí? Y todos ellos están conectados y reaccionan juntos frente a la manera en que vivimos y percibimos la vida y percibimos las situaciones. Y cuando una persona vive un shock biológico de forma inesperada, de manera dramática y en soledad, lo que Hammer llamó un DHS, el cerebro va a activar un programa biológico especial en el órgano específico que corresponde a ese tipo de conflicto y a esa necesidad biológica que está siendo insatisfecha. En el caso del pecho, vamos a poner el ejemplo del pecho femenino o de la mama, existen dos programas biológicos distintos. Uno está relacionado con las glándulas mamarias, que tienen que ver con conflictos de preocupación, peleas, discusiones, protección por el nido, por la pareja, por uno de los hijos. Y el otro está relacionado con los conductos galactóforos, que está más asociado a la relación, al contacto, a la separación, a la ruptura del contacto, al quererse embarrarme y no puedo. Y cuando hablamos de lo que la medicina llama tumor maligno, muchas veces estamos viendo un tejido que está en fase activa del conflicto, es decir, el programa biológico todavía está funcionando, ¿sí? Entonces, en los tejidos glandulares, como las glándulas mamarias, por ejemplo, la respuesta biológica siempre consiste en poder aumentar la cantidad de células en la fase activa, en la fase de estrés, en la fase adaptativa, y se va a observar una mitosis acelerada, ¿sí? Y esto ocurre porque desde la lógica biológica el cuerpo intenta optimizar la función de ese órgano para resolver esa necesidad biológica percibida. ¿Está? Por ejemplo, producir más tejido glandular para poder nutrir o proteger mejor al nido o a ese hijo o a esa pareja. Por eso esos tumores suelen presentar gran vascularización, crecimiento rápido, mucha actividad celular, ausencia de fibrosis, ausencia de calcificaciones, porque el tejido está activo, está trabajando, hay actividad celular, hay multiplicación celular, y la medicina convencional suele interpretar esto como un tumor maligno porque observan una actividad celular, simplemente porque ven ese crecimiento celular de forma acelerada. Entonces le dicen a la persona: tenés un tumor maligno, la persona cree que tiene un monstruo dentro y se llena de miedo, deja de comer, deja de dormir, porque que te digan que tenés algo maligno no está bueno, ¿sí? Pero desde la lógica biológica, desde este modelo biológico, lo que estamos viendo es un proceso adaptativo que está en curso, ¿sí? Que está en acción. En cambio, cuando el conflicto se resuelve, por ejemplo, cuando la persona ya no vive esa preocupación, ese peligro en el nido o ese shock biológico, el organismo va a entrar en una fase de reparación y en ese momento el crecimiento celular se va a detener, ¿sí? En el momento de la conflictólisis, la mitosis se detiene, disminuye y el tejido empieza a reorganizarse, empiezan a aparecer signos típicos de la reparación como la fibrosis, depósitos de calcio,
disminuye la vascularización, ¿está? Entonces, ese estado, ¿sí? Que es mucho más estable, muchas veces desde la medicina convencional suele denominarse como tumor benigno, ¿sí? Porque ya no hay proliferación activa de células, ¿está? Es decir, desde esta mirada, lo que se clasifica como benigno o maligno no necesariamente describe la naturaleza de lo bueno y de lo malo. Que puede, digamos, existir en el tumor, sino son momentos distintos de un mismo proceso biológico. Está una fase activa donde el tejido crece porque el cuerpo intenta adaptarse a una situación vivida como urgente o como una situación de emergencia, y una fase posterior donde el organismo tiene que reparar, tiene que estabilizarse, tiene que cicatrizar, tiene que reorganizar un tejido. ¿Está? Y por otro lado tenemos los conductos galactóforos, y ocurre un proceso muy distinto, un proceso inverso, porque durante la fase activa de estrés o adaptativa del conflicto se produce pérdida de tejido, hay microulceraciones, y cuando el conflicto se resuelve, el cuerpo reconstituye todo ese tejido con una multiplicación celular, hay inflamación, y justamente en ese momento, en esa fase de reparación, es cuando aparecen los síntomas, y muchas veces en los análisis se muestra un crecimiento celular, una actividad celular, y aparece el diagnóstico de carcinoma ductal, pero aunque biológicamente sabemos que se trata de un proceso de regeneración de tejido, porque previamente se ulceró, ¿está? Entonces, desde esta perspectiva, la clave no está en etiquetar algo como benigno o como maligno, porque no tiene sentido, ¿está? Y de hecho genera más conflicto, sino hay que comprender en qué fase del proceso biológico estamos observando, ¿sí? Porque la biología no tiene moral, no existen células malas ni procesos que aparezcan para destruirnos o ir en contra de nuestra vida. Lo que existen son respuestas biológicas coordinadas, inteligentes, llevadas a cabo por la psique, por el cerebro, frente a cómo la persona vive determinadas situaciones de su vida. Entonces, entender esto cambia profundamente la mirada sobre la enfermedad, ¿sí? Porque en lugar de ver el cuerpo como que me está atacando, como que se está equivocando, o que se está volviendo en contra de nosotros, empezamos a verlo como un sistema inteligente, que intenta adaptarse siempre a una situación, ¿sí? Sobrevivir a algo y luego repararse, ¿sí? Y justamente por eso, cuando hablamos de cáncer de mama, desde esta perspectiva, desde este enfoque, la pregunta no sería solamente qué está pasando en el tejido, en la mama, sino tendríamos que preguntarnos también qué situación biológica vivió esa persona, ¿sí? Que pudo haber activado ese programa en ese órgano determinado, ¿sí? Entonces, que nosotros entendamos esto, ¿sí? Nos va a sacar del miedo, nos va a recuperar nuestro valor, ¿sí? Nuestro poder sobre nosotros mismos, y tenemos que entender que la malignidad no existe, ¿sí? No existe desde el punto de vista biológico, ¿sí? Simplemente es una actividad celular acelerada porque el organismo lo interpreta así, lo percibe de esa manera, porque hay una situación de urgencia, una situación de emergencia, ¿está? Entonces, tenemos que salir de este concepto porque genera muchos conflictos. El decirle a un paciente tu tumor es maligno realmente genera otro impacto biológico, otro shock biológico, otro DHS, y después sacar a la persona de esa creencia, es muy difícil, ¿sí?